Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de Holosanación. Yo soy Lizimar y les doy la bienvenida al episodio de hoy en donde vamos a hablar sobre lo sagrado o qué es sagrado. Yo desde chica crecí mucho con este concepto porque crecí dentro de una religión, como ya lo he dicho varias veces. Y en esto existía mucho esto de la sacralidad o como lo sagrado, de la reverencia, ¿no? De reverencia en la iglesia y ese tipo de cosas. Y había mucho como la creencia de que había ciertas cosas que eran como más sagradas que otras, digamos. La Biblia es sagrada, entonces la idea era de que no podías poner cosas encima de la Biblia, por ejemplo, porque pues era sagrada, entonces no podías poner otros libros encima de ella porque es como que ya estuvieras diciendo que había libros más importantes. Entonces yo me acuerdo que siempre que veía una Biblia abajo de otros libros yo iba y la sacaba y la ponía hasta arriba. Que de hecho hasta la fecha lo hago. Y siento que muchas como que de este tipo como de costumbres siempre me las he quedado con mucho cariño porque ahora que lo veo con esta manera que les voy a contar, pues me doy cuenta que tampoco es como para pelearse como con este tipo de dogmas o costumbres, pero la idea aquí es que el hacerlas así como por inercia no lo hace sagrado. Decir que es sagrado no lo hace sagrado. Entonces aquí es donde quiero compartir este concepto porque yo a veces he puesto, por ejemplo, en la página, en el perfil de Instagram, o a veces digo aquí de que sagradas hormonas o momento sagrado o no sé qué es sagrado y así, ¿no? Esta palabra como de sagrado y también por como que conversaciones que he tenido me he dado cuenta que esto le causa ruido a muchas personas, así como que ¿cómo que sagrado? O sea, no, sagrado es otra cosa. Entonces obviamente cada quien tiene su derecho de pensar como quiera, ¿no? Pero yo quisiera como que platicarles de dónde es que yo veo esto de sagrado, porque si bien es una palabra, yo sí pienso que va más allá de una palabra, no solamente es esta palabra. Y pues aquí les va. Lo que hace a algo sagrado es la conciencia o el corazón de donde se mire ese objeto o ese concepto o eso. O sea, de ahí es donde viene. Una cosa no es sagrada por ser esa cosa. Una cosa es sagrada desde donde lo mires. Entonces vamos a poner el ejemplo de el momento sagrado, que creo que esto es un concepto que ya he escuchado varias veces, de el momento sagrado o de crear momentum. O sea, el momentum es más como ese momento en donde, aunque las cosas parezcan de lo más cotidianas del mundo, tú comienzas como a admirar la belleza del instante. Comienzas como que a hacer conciencia de todo lo que está pasando alrededor de, por ejemplo, si yo estoy en mi sala, de pronto comienzo a ver que está entrando la luz del sol así súper dorada, hermosa, bañando toda la sala, haciendo un verde diferente en las plantas. De pronto como que hasta los pajaritos comienzan a cantar diferente, comienzo a escuchar afuera de mi ventana como pajaritos, comienzo a verme a mí misma de que wow, o sea, tengo la gran bendición de recibir el sol, de que toque mi piel, de que me alimente, de que literalmente construya mis hormonas con cada rayo, con cada fotón que llega a mi cuerpo, y luego eso me hace pensar como que en la luz. Y a veces no tienes que irte así tan profundo, simplemente con que estés lo más presente. O sea, con que estés aquí, de que aquí estoy recibiendo esto, viendo esto, viviendo en el lugar en el que estoy, sintiendo lo que siento, sea triste o no. A mí me ha pasado que a veces como que se me cierra el corazón y ya no siento nada. Entonces a veces por eso hasta las sensaciones como que tristes, a mí yo literalmente siento el corazón. O sea, lo siento así. Eso es algo que me pasa desde niña. Yo lo siento físicamente. O sea, la emoción o como que la felicidad cuando quiero demasiado a alguien, literal siento así como si todo mi pecho se pusiera calientito. Y es algo físico, pero obviamente es energético, porque lo que está haciendo eso no es que literalmente está aumentando la temperatura en mi corazón, pero se siente así como si hubiera una corriente así recorriéndome. O cuando me lastiman, o sea, que me dicen cosas que me hieren, así siento el corazón así que me duele, o sea, siento ese dolor así físicamente se siente. Y hay veces que, pum, o sea, de pronto como que se cierra, o como que de tanto dolor, de pronto como que se quiere proteger solito la energía de mi corazón, y de pronto cierra cualquier cosa.
Y a mí me preocupa más no sentir que sentir cosas negativas. O sea, cuando me pasa eso, como que me quedo muy sacada de onda y me desespero más, como que me estresa más. Y entonces esas experiencias me han llevado a sentir que incluso cuando a veces uno siente como que tristeza o así, no importa, o sea, yo lo agradezco igual. Y digo, aquí está mi corazón, está sintiendo, o sea, está sintiendo, está siendo sensible ante esto, no lo he perdido, aquí sigue y tengo la capacidad de digamos, doblarme ante cosas que pasan en la vida, ante cosas que veo que están pasando en el mundo y así, ¿no? Y bueno, eso ya es otro tema, pero cuando me pasa también mucho eso, es como que darle, esto lo leí en un libro, darle, por ejemplo, ahorita están pasando muchas cosas en el mundo, ¿no? O cosas que nos llegan a pasar como en nuestra vida personal, les doy como su momentum. Creo el momentum, y esto es algo que leí con una psicóloga que dice, por ejemplo, en el caso de que hayas perdido un ser querido y estés muy triste por él y así, dale su momentum y créale un momento, créale un espacio como sagrado en donde toda tu conciencia, tu atención, tus sentimientos estén con esa persona. Si eso te causa tristeza, pues llora. Si eso te causa como alegría o nostalgia, siéntela, o sea, simplemente siente lo que tengas que sentir, recuerda todo lo que quieras recordar, abrázalos, mira fotos, pero solamente 30 minutos en el día o 15 o lo que tú te hayas decidido pensar. Obviamente en el libro dice que 30, ella dice que 30 y que ya, porque pues tampoco la idea es estar en ese sentimiento todo el tiempo, y ya después de ahí agradécelo y vive la vida por esas personas que se fueron. Y lo mismo con todas las cosas que están pasando, es como que sí, está bien, tú estás siendo sensible, créales ese momentum y esa conciencia, aunque ese momentum sea triste, y vívelo y luego ya, cierra el capítulo y sigue adelante, ¿no? Porque la idea es justamente eso, o sea, si estamos tristes por personas que están muriendo, por personas que no tienen lo que tenemos, ¿no creen que a veces lo mejor es, si nosotros sí lo tenemos, mejor disfrutarlo en vez de pasárnoslas tristes por eso? Es como que, esto yo lo he escuchado de personas que están pasando por cosas tristes, que son amigas, o sea, personas de cercanas a mí, y me dicen, la verdad lo mejor que puedes hacer por mí es vivir tu vida y ser feliz. O sea, si se me murió mi papá, porque esto decía una amiga que se le había muerto su papá, me decía, yo a veces no quería como que decir cosas de los papás o así, ¿no? O personas a su alrededor como que querían evitar esos temas como para no hacerla sentir mal, digamos. Y ella decía de que no hablen de ellos, o sea, a mí me gusta que la energía del padre siga viva, porque así fue la energía de mi padre, y yo no quiero que por esta pérdida ustedes ya pierdan también, o sea, y pierdan esa capacidad de hablar conmigo o de seguir, o sea, es como que ya perdí a mi papá y ahora tengo que perder a todos los papás de los demás, o sea, solamente por esto. No, dice, yo quiero que ustedes sean felices y hablen de sus padres y digan las cosas, no importa. Entonces, bueno, eso como una reflexión aparte, ya sé que no va con el tema, pero incluso este tipo de momentos los podemos hacer sagrados, porque lo que los hace sagrados es nuestra conciencia y nuestro corazón, porque si al final esa conciencia y ese corazón, bueno, no cualquier conciencia y cualquier corazón, ¿verdad? La conciencia y el corazón bañados por la luz de Dios, si así lo quieren ver así, o digamos la conciencia y el corazón despiertos al servicio en amor, o la conciencia y el corazón habiendo conectado con la singularidad, con la fuente, con la individualidad. Hay muchas formas como de decirle esto, pero la idea es que nuestra conciencia y nuestro corazón estén conectados hacia la fuente, hacia Dios, hacia el amor total, hacia eso, ¿no? Y ya desde allí, si nosotros vemos, todo puede ser sagrado. El instante sagrado, como le dicen, el momento sagrado, crear momentum. A partir de ahí, o sea, hay muchas personas, por ejemplo, que, regresando al ejemplo de lo de la Biblia, yo conocía personas que eran así súper intensas con eso, de que no, ¿por qué haces eso? Y te hacían sentir culpable y así, de que si no habías tratado bien a la Biblia o cosas así. Y yo ya decía de que qué tan sagrado de verdad es para ellas esto, porque yo siento que ya es como que un fanatismo, o sea, ya es algo como que si fuera un equipo de fútbol, así que les estuvieran diciendo que es bien chafa o así, y así como que esa misma energía desplegaban, como la de cuando a los súper fanáticos así del fútbol se super hieren porque alguien les dijo algo, y que luego uno que no es, lo ve desde afuera y dice que, ay, güey, neta es para, o sea, no es para tanto, como que para que, o sea, literal en los partidos de fútbol hasta se masacran y se pegan y se acuchillan por un equipo, ¿saben?
Entonces es como que es esta misma energía como de fanatismo que yo veía en muchas personas, y no solo esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Y son ejemplos que pues yo tengo cercanos, pero hay muchos otros ejemplos en donde esto existe. Y entonces ahí es como que yo no veo que sea sagrado para ti, o sea, para mí es como que justo eso, o sea, fanatismo, como una especie de obsesión dogmática bien rara, y yo no veo a Dios allí, yo no veo sacralidad en esto que tú me cuentas, no veo que esto aporte sacralidad a tu vida, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero creo que me entienden. Y, y así como con muchas otras cosas. Otra cosa importante es que cualquier cosa que sea sagrada también puede ser basura, o sea, también puede ser todo lo contrario de sagrado. Porque como les digo, lo que pone esa sacralidad es, o sea, Dios, digamos que es que a veces se nos va, o creemos que Dios está externo, que Dios está afuera. Incluso la Biblia, o sea, de donde lo quieran ver, del libro de poder que ustedes conozcan, de la corriente que quieran verlo, la idea es que Dios está aquí, o sea, incluso eso dice la Biblia, de que Dios con nosotros, se muere Dios con nosotros, y mandaré un consolador y que se va a quedar en la tierra a partir de ahora. Y Dios es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está con ustedes, el Espíritu Santo habita en ustedes, o sea, todas estas como expresiones, les digo, yo hablo de la Biblia porque este es el libro con el que yo más me siento identificada. Y todas estas cosas dicen que Dios está aquí prácticamente, o sea, Dios se expresa a través de nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. No es algo externo, no es como que Dios elige lo que es sagrado y nos lo dice por medio de estos hombres que se juntaron, hicieron un consenso y ya nos dieron una lista de lo que es sagrado y de lo que no es sagrado. O sea, no, porque ¿cómo va a ser así? O sea, además eso está muy sujeto como que a cultura y a cosas así, ¿saben? O sea, a temporalidad, a cosas que son generacionales. Entonces, así como cambia el tiempo, cambian las épocas, cambia nuestra conciencia como seres humanos. Y en una vida nosotros nos las pasamos cambiando, imagínense cómo no va a cambiar a través de las eras. Entonces, claro que va a cambiar. Por lo tanto, si dejamos que lo sagrado se elija de forma externa, vamos a estar en la falsa luz. Nosotros somos los que decidimos qué es sagrado y qué no. No tanto que lo decidamos, sino que lo ungimos como sagrado. Y la forma de demostrar que es sagrado es literalmente a través de lo que decidimos hacer con esto o aquello. Porque así como, a ver, por ejemplo, déjenme pensar un ejemplo. Digamos la comida. Así como el acto de comer es sagrado, a tal punto que muchísimas culturas bendicen la comida antes de ingerirla, o sea, orar por la comida o imponer las manos en tu comida, o sea, hacer conciencia de esto y hacerlo sagrado porque va a formar parte de tu cuerpo, que tu cuerpo también es sagrado. Es más, esos dos ejemplos están muy buenos, la comida y el cuerpo. Así como la comida puede ser sagrada, la comida también puede ser tratada como basura, o sea, literal que no le tengas nada de respeto a lo que vas a comer y literal simplemente te dañes tu cuerpo, lo intoxiques, lo destruyas día tras día, bocado tras bocado con lo que estamos comiendo. Entonces, ¿ustedes creen que ya la comida por ser comida ya es sagrada? Pues no. ¿Quién elige qué es sagrado? Pues nosotros, lo que decidimos hacer con esos alimentos. Lo mismo con el cuerpo, o sea, el cuerpo la Biblia dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y muchas otras culturas y corrientes también lo ven de esta forma, como que el cuerpo es sagrado, ¿no? Porque es templo del Espíritu Santo. Pero hay personas que no significa porque ya digan eso, ya todos los cuerpos van a ser sagrados. Va a haber personas que van a tratar a su cuerpo así como si fuera basura, como si fuera una herramienta más, como si fuera un objeto más, como si fuera una carga, como si fuera algo que ya quieren quitarse, como, o sea, odiándolo, pues, ¿saben? No solamente con lo que le hagan, sino como se autoperciban. Entonces, nosotros al final de cuentas, con nuestra conciencia y nuestro corazón iluminados por el Espíritu Santo, es que decidimos qué queremos hacer sagrado y qué no queremos hacer sagrado. Y esto es algo que vamos a tener que tomar en nuestras manos, porque si queremos seguir dejando que otras personas nos digan qué es sagrado y qué no es sagrado, pues entonces vamos a vivir la vida de alguien más, vamos a vivir con la conciencia de alguien más, con las reglas de alguien más, y vamos a hacernos los que según sí estamos eligiendo cosas que son sagradas y alejando cosas que son no sagradas o que son del diablo, no sé, o sea, cosas así, o sea, que son de la oscuridad y así.
Y vamos a estar en esta, o sea, en esta falsa luz, porque es falsa luz. O sea, es algo que brilla, que parece que sí es cierto, pero que no lo es. O sea, que al final de cuentas no lo es, no te está dando luz en realidad. Está haciéndote creer que sí, pero no lo es. Y acuérdense, o sea, le decimos falsa luz justamente porque sí brilla. O sea, si no brillara, si fuera francamente mala, pues nadie le haría caso. O sea, es como que si te dijeran, ven aquí te descuartizamos y te matamos. Ven, acércate. Pues claro que nadie iría, ¿no? Pero en cambio si te dicen de que aquí te vamos a hacer un masaje bien padre, mira, ven, deberías estar aquí te vamos a consentir y todo. Y tú estás viendo que las personas se ven acá bien raras y así, pero tienen esta poquita luz de que sí te van a consentir y que te están prometiendo cosas y así, pues esa es la falsa luz. O sea, algo que sí te aporta algo que sí como que te tienta, que te hace querer como que ir allí, y que a la mera hora no te va a dar nada o te va a hacer como que caer o tropezar, bajar, o sea, eso, ¿no? Entonces esa es la cosa de la falsa luz, por eso es tan difícil cacharla, porque está escondida en todos lados, incluso en imposición de dietas súper estrictas o que te culpabilizan, en muchas religiones, en muchas cosas, ¿saben? O sea, en amistades, en la propia familia, o sea, que son cosas que ya decimos de que, no, pues la religión predica a Dios, no debe ser buena, debe de aportar cosas buenas, o, pues las dietas para mi cuerpo, pues deben de ser buenas, ¿no? O sea, porque se supone que son saludables, o sea, te las venden como saludables, o estos ejemplos, ¿no? Que acabo de mencionar, o sea, de que claro, son buenas, ¿no? La familia, pues es la familia, ¿no? ¿Cómo voy a...? Entonces, la idea aquí, pues, es buscar un balance también, porque como vamos a hablar en cómo reacciona la falsa luz, de que un concepto lo puede torcer, un concepto que es bueno y que, o sea, este concepto, por ejemplo, que estamos platicando aquí, también se lo pueden agarrar y aplicarlo mal. Entonces, pues sí, ya vamos a ir viendo como que todas esas cosas poco a poco, pero pues sí, este es un recordatorio y un mensaje, pues claro, para quien lo quiera tomar, no es para todos y no todos la van a entender, pero este es un recordatorio, un mensaje para que se acuerden que nosotros decidimos qué es sagrado en nuestras vidas, y de hecho adquiere muchísimo más peso cuando nosotros lo elegimos y cuando nosotros decidimos que eso va a ser sagrado. En mi caso, por ejemplo, cuando yo decidí que la naturaleza era sagrada, que toda la vida me lo habían dicho, ¿saben? Pero hasta que mi conciencia lo decidió, lo vio, mi corazón lo sintió. Ay, no, es que cada vez que yo hablo de la tierra me dan muchas ganas de llorar. Es que yo es algo que yo no puedo explicar. O sea, la belleza de la naturaleza, como la nobleza que habita en cada animalito, cada plantita, así de que los rayos del sol, para mí es como que besitos de Dios todo el tiempo, así como que la luz del sol así tocándome, son abrazos de Dios. O sea, por eso me conmueve como que tantísimo. Entonces, cuando yo decidí que esto era sagrado, cuando yo decidí que esto era de verdad algo a lo que habría que rendirle tributo diariamente, toda mi responsabilidad hacia la naturaleza cambió por completo. O sea, toda la forma en la que yo la veía, cada vez que yo actuaba, o sea, eso que era algo que habitaba en mí desde chiquita, porque esto me lo enseñaron mis papás desde bien pequeña, pues, o sea, de que desde mi papá, literal, al punto de que si se metía una abeja a la casa nos hacía sacar, o sea, no nos hacía, ¿verdad? Pero él la sacaba en un vaso, como de que no es como que, entró una abeja, mátenla, o una avispa, mátenla. Obviamente había veces que pues sí, ya no había de otra, ¿verdad? En algunos momentos donde alguien corría peligro o cosas así, ¿no? Pero siempre fue como que mucha esta idea de respeto que me fueron como inculcando, pero ya hasta de grande, cuando fui adquiriendo como la conciencia que tengo ahora, cuando fui viendo el camino que me estaba preparando la vida, mi misión, mis dones, mi voz, todas estas cosas, entonces fue que decidí, yo quiero ser una mensajera de esto, o sea, yo quiero ser una mensajera de la naturaleza. Y ahorita estoy decidiendo que esto es algo sagrado para mí, es algo que yo quiero comunicar, y que quiero comunicar esto sagrado que tiene y que está contenido en la naturaleza y en toda su sabiduría y en todo, y cómo está la huella de Dios en todo esto, ¿no? Entonces, porque al final es eso, es ver la huella de Dios en cada cosa. Eso es lo que lo hace sagrado, ver la huella de Dios, porque si Dios está en tu corazón y en tu mente y en tu conciencia, al tú verlo, tú lo vas a proyectar desde esa huella que ya está allí, por lo tanto se va a hacer sagrado. Sí, no sé si me entienden, o sea, Dios se mueve a través de eso, o sea, de nuestra conciencia y de nuestro corazón, por eso es que somos sus representantes aquí.
aquí, y también son representantes de Dios los animales y las plantas y todo lo que está vivo, y hay cosas vivas que creíamos que no están vivas, pero resulta que sí están. Entonces, sí, o sea, cuando yo lo decidí, todo cambió y la responsabilidad aumentó, y es una responsabilidad hermosa. Es como para mí un honor, un señor honor, así de que poderme sentir como portadora, vocera de esto, vocera de la naturaleza, lo que yo puedo. Es como que, wow, o sea, no, es en serio que tengo como este llamado, digamos, o esta vocación, esta misión. Es como que, ay, wow. Entonces, desde ahí proviene esto, porque luego siento que cuando uno dice que proviene de uno, también otra cosa que me pasa es que lo interpretan como que, ay, que ¿cómo dicen? Qué soberbia. Ay, ¿cómo crees que tú vas a hacer? Pues claro, o sea, o si no, ¿cómo quieres que pase? O sea, si no nos creemos merecedores de ser voceros de Dios y de la... O sea, entonces, ¿cómo? ¿Cómo según tú vas a querer predicar a Dios si tú no puedes decir que Dios vive en ti? O sea, ¿o cómo? ¿Nunca vamos a llegar a eso? ¿O entonces de qué se trata? O sea, porque esa es otra cosa que he escuchado y que me han dicho mucho, de que, ay, qué soberbia o algo así. Es como si para... No sé, o sea, siento que sí, por una parte, esta cultura era mucho de hacerte chiquito, pues. O sea, de hacerte chiquito porque, ay, yo pequé, yo soy bien chiquito, yo pobre, o sea, pobre mí, no, yo tengo que pagar por mis pecados toda la vida. Y es como que Dios no quiere eso, o sea, Dios quiere que tú o sea, que tú vivas, que estés feliz, que compartas, que te sientas parte de Él, que lo sientas a Él. Y si Él es así de enorme y de omnipotente y de omnipresente, y tú tienes contacto con ese ser, y ese ser habita en ti, así como dice la Biblia, entonces obviamente lo vas a desplegar. O sea, ahí dice, por sus frutos los conoceréis. Y si tú te estás gestando de esta energía de amor incondicional, de amor sabio, de firmeza, de conciencia despierta, pues tus frutos van a provenir de eso. Y no es decir, yo solo fui yo, no, es decir, yo tuve la valentía de aceptar a Dios en mi corazón, y por eso estos son mis frutos. Entonces no dejen que les digan eso, no dejen que les digan que son unos soberbios y así, porque eso es algo que usan mucho. O sea, tal vez no en todas las comunidades, pero al menos en donde yo estuve sí. Entonces no dejen que les hagan eso, porque eso para que vean sí es traicionar a Dios, eso sí es voltearle la cara a Dios. Porque literal estás escuchando más a los hombres enfermos, hombres que no entienden a Dios, que no lo sienten en su corazón porque están todos cegados por dogmas y otro tipo de cosas, y te quieren venir a decir a ti cómo es. Pues cómo, o sea, no, o sea, ay, perdón, es que me apasioné aquí en esta parte porque he visto muchas luces apagadas por esta energía. Y es una energía de falsa luz, y es una energía bien narcisista para mi punto de vista. Y vamos a hablar de eso, de cómo reacciona la falsa luz cuando la cuestionas o cuando haces este tipo como de comentarios, porque te dicen cosas para querer manipularte, así. Entonces, yo hago mucho contraste con lo de la falsa luz, porque para mí fue súper clave entender este concepto en la vida. O sea, que existe la luz y la sombra, que somos seres duales, y en algún tiempo como que me quise creer que no había dualidad, que todo era bonito, pero no. O sea, si queremos crecer, si queremos aprender a discernir y a quitarnos lo que ya nos sirve, tenemos que comenzar a cuestionar, y tenemos que comenzar a ver las cosas tal cual son, y saber que justamente la falsa luz se le dice luz porque sí existe en un ambiente donde te pintan que sí hay luz, pero pues resulta que no. Y esto no es agarrarte a instituciones completas y a juzgarlas así, pero desde lo que tú estás viviendo, desde, como dije en el episodio pasado, desde la comunidad que te rodea, desde tu familia. Y esta falsa luz también va en espectros, ¿verdad? O sea, no significa que ya porque tú la identifiques, por ejemplo, en tu familia, que pues esto a todos nos va a pasar. Si queremos despertar, vamos a comenzar a cuestionar esto en la familia. Esto es lo que platicaba en el episodio con mi amiga Idril, que es algo que las dos vivimos como al mismo tiempo, de comenzar a cuestionar como nuestras dinámicas familiares y lo que había ahí en ellas. Y obviamente no es que nos peleamos con nuestras familias y ya dijimos de que tú tienes esto y así, ya no te voy a hablar, falsa. Claro que no. O sea, simplemente es hacerlo consciente y dejar de replicarlo. Y que obviamente si está en un punto en donde ya se está haciendo demasiado intenso en alguna comunidad, relación o lo que sea, pues igual y si sea necesario simplemente tomar un paso adelante y decir, ¿sabes qué? Eres más falsa luz que luz verdadera, entonces pues no, o sea, no quiero, adiós. Y así, ¿no? Entonces, y lo
lo que se puede ir puliendo, pues irlo iluminando, que eso es lo que es el trabajo de sombra. El trabajo de sombra también va como que en arquetipo, o sea, como en ondas expansivas. Uno hace trabajo de sombra en sí mismo, luego puedes hacer trabajo de sombra en tu familia, haces trabajo de sombra en el colectivo, en tu comunidad, así vas haciendo esto. ¿Y qué es lo que hace el trabajo de sombra? Buscar el amor en la situación, iluminar ese espacio sombrío. Y si al momento de iluminar la respuesta es alejarte, lo haces. Si la respuesta es, mira, no era para tanto, solo era hacerlo consciente y trabajar en ello, pues entonces se hace. Y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Vamos a seguir hablando y hablando de estas cosas. Les digo que yo ahora ya decidí como que simplemente soltarme y hablar de lo que me vaya llegando, que tengo que hablar, porque sí siento que ya es hora. Siento que ya es hora y que nadie está hablando de esto, al menos en mi comunidad. Nadie está hablando de esto y sí, o sea, y hay muchas luces que están siendo apagadas. Y a mí me duele tanto ver eso. Y yo casi era una de esas luces a las que querían apagar, pero no me dejé. No me dejé y como decía en el episodio anterior, hay que cuestionar desde el amor, no desde el enojo y desde el dolor. Vamos a hablar en los siguientes episodios sobre cómo se ve cuestionar, porque a veces cuestionar también puede ser perjudicial. O sea, el solo hecho de cuestionar no es como que lo que te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es de dónde lo estás cuestionando y qué vas a hacer con las respuestas que obtengas de ese cuestionamiento. Y pues bueno, ya me despido, que estén muy bien, gracias por quedarse hasta acá, gracias guerreros, porque todo esto es, a veces para muchos es chocar. Para mí cuando yo comencé con esto fue chocar con muchas cosas que como que yo creía que ya tenía resueltas y claras, y por eso yo decía que cuestionar es doloroso, no siempre, pero sobre todo cuando uno está comenzando con este ejercicio o cuando estás comenzando a cuestionar cosas así de grandes como ideologías o cosas como familiares o relaciones muy significativas, allí es cuando comienza a ser doloroso, pero no tiene por qué ser así siempre y la idea es cuestionarse y hacerse responsables. Yo decía en una parte de que no aceptar la culpa, pero también a veces cometemos el error de empujar la culpa, pero así como de lleno y al punto de que ni siquiera tomamos responsabilidad. Ahí es muy diferente, como ya habíamos dicho en el episodio de complejo de víctima, es muy diferente asumir responsabilidad a asumir culpa. O sea, dejar la culpa de lado no significa que ya no te vas a hacer cargo de las cosas, pero que ya no las vas a tomar desde ese sentimiento de culpabilidad. Pues aquí sí es donde las palabras nos ayudan, porque no sé cómo más explicarlo. Y pues bueno, ya me explico 1000 veces. Es que siempre tengo otra cosa que decir. Pero bueno, ahí lo vamos a ir diciendo poco a poco. Espero que se entienda este concepto. Y pues bueno, hagan de su vida un ritual sagrado. Porque nosotros lo somos, nuestro cuerpo lo es. Cada instante que nos regala Dios es sagrado. La luz del sol es sagrada. Las plantas lo son. Nuestra familia, los abrazos. Todo puede llegar a ser sagrado si nosotros así lo decidimos, desde un corazón en conexión con Dios, desde una conciencia bañada por el Espíritu. Que estén muy bien, hasta luego.